Hola, persona humana. Quería contarte, y me está siendo súper difícil. Hoy llevo 5 minutos intentando empezar y, y cuando otras veces me ha resultado súper fácil, esta vez se me está haciendo como raro, ¿vale? Bueno, voy a ir. En estos días me han sucedido un par de cosas que me han removido y me han recordado y me han proyectado escenarios donde yo vivía antes, quiero decir escenarios de vida, y me he dado cuenta que me hacía falta y no lo he hecho y lo voy a hacer todo de uno. La primera cosa es un poco ponerte en contexto. Hay mucha gente que me sigue en mi cuenta de Instagram y me sigue en el Facebook, que ni siquiera sabe quién soy. Me han visto con esta cara desde casi siempre, porque empecé a comunicar cosas más o menos hace unos 5 o 6 años. Antes no me atrevía. Y hay muchas personas nuevas que, bueno, han empezado a seguirme y tampoco saben cuál es un poco mi contexto, ¿no? Entonces me apetece muchísimo de pronto no desvelarlo, porque evidentemente no tengo nada oculto, pero sí me doy cuenta que hay una parte de mi propia historia que está necesitando ser contada y que me viene bien para lo que estoy haciendo ahora y lo que voy a hacer a continuación de esta fase de vida. Y aprovecho esta oportunidad para eso, saludar a las personas que pasan por aquí, por el canal de YouTube también, y decirles hola, mi nombre es Concheta Rizza, se pronuncia así, aunque se escribe sin H, pero se pronuncia así. Dentro de unos días voy a cumplir 52 años y no siempre he sido tan estupenda como estoy ahora. Antes era bastante más estupenda, ocupaba muchísimo más espacio, y ese es el motivo por el cual voy a hacer este vídeo, puesto que últimamente he estado oyendo y leyendo cosas que me ponen un poco nerviosa en cuanto al estado físico de las personas, más que el emocional, más que el espiritual, etcétera. Se ha ido popularizando últimamente, digamos que varias tendencias que tienen que ver con el estado de salud de las personas, y de pronto me siento tocada, un poco impelida o empujada a dar mi contexto y mi punto de vista desde este momento en el que estoy. Evidentemente no lo puedo hacer desde ningún otro momento, ¿no? Entonces, esto viene porque hace unos días publiqué un texto que tiene que ver con el miedo y la ignorancia y la transformación, y la adjunté a una fotografía mía de hace unos 18 años más o menos, ¿no? Hace 18 años fue casi, no casi, ¿vale? El punto más álgido fue hace 14. Tenía un cuerpo que pesaba 140 kilos, ¿vale? Y la fotografía que puse fue un retrato. Yo me hacía selfies antes de que eso se pudiera hacer o se conociera como tal, y fue un retrato donde estaba súper feliz de mi cara en un viaje a Argentina, si mal no, es un viaje a Argentina. Entonces puse a continuación una fotografía de ahora, y allí donde últimamente había como muy poca respuesta en cuanto a likes de imágenes, de pronto puse un carrusel, y la primera foto que puse fue mi foto de la cara de antes, ¿no? Yo suelo decir de mi cuerpo de antes, de mi otro cuerpo. Y suscitó muchísimo interés. De hecho, incluso personas que me estaban siguiendo ni siquiera sabían que era yo. O sea, seguían mi cuenta, pero no sabían que era yo, mi yo de Concheta, la que les había dado clase hace 18 años. Y entonces esto viene un poco al caso lo voy a decir, del movimiento un poco body positive, que me tiene un poco nerviosa, y toda esta historia de la gordofobia, y un poco a veces me inquieta, me perturba la forma en la que muchas personas están utilizando esa idea de tratarse bien o de tener un pensamiento positivo sobre su cuerpo para permitirse unos excesos
que su cuerpo no está preparado para permitirse. Quiero decir, estoy viendo gente con unas obesidades realmente impresionantes, y de pronto eso me ha perturbado porque ahora que sé, y he hecho el proceso entero y varias veces además, puedo aportar mi historia, que quizás llegue no sé, inspirar a alguien y ayudarles a ver que sí se puede hacer muchísimas cosas, casi todo lo que se puede. Bueno, volviendo al tema. En su día, cuando empecé a crecer, por decirlo de alguna forma, cuando me desarrollé terminé de estudiar y empecé a trabajar, me encantaba lo que hacía. O sea, quiero decir, mi parte curiosa siempre ha sido la de investigar, la de fotografiar, quería hacer cine, quería escribir, y la verdad es que nunca mi cuerpo era algo que yo atendiera. Siempre, ni siquiera recuerdo, yo tenía unas tendencias, ni siquiera sabía lo que ocupaba en el espacio, ¿no? Sobre los 23, 24 años empecé a seguir con mi vida, a estudiar y a trabajar y a inventar recuerdo esa época como una época súper apasionada, ¿no? de todo. Y la verdad es que ni siquiera sabía el espacio que ocupaba, cuánto ocupaba en el espacio en mi cuerpo. A veces cuando recuerdo alguna vez salir con mi hermana y cruzarnos con gente que era grande y preguntar, ¿esa persona es más grande que yo o es más pequeña que yo? ¿No? Ni siquiera recuerdo la respuesta. Bueno, lo cierto es que fui como dejando atrás, ni siquiera tenía una sensación de que, o sea, mi cuerpo era grande y me molestaba a veces la ropa, y cuando me molestaba la ropa compraba ropa más grande, hasta que un punto ni siquiera lo veía, o sea, yo no me reconocía en el espejo el tamaño que tenía, ¿no? Por comparación, ni siquiera, era una cosa que... Lo cierto es que hubo un momento de esa época, recuerdo una anécdota de una de mis hermanas, mi hermana pequeña y una amiga suya, me rompieron un vaquero porque se metieron las dos dentro del vaquero. ¿Okay? Era tan grande que jugaron a meterse las dos y al final lo rasgaron, un vaquero, preciosísimo. Y bueno, y simplemente estaba así, o sea, no hacía ningún esfuerzo por estar más grande, ni me orgullecía porque no era nada, o sea, era un sitio donde mi alma estaba habitando, pero no prestaba mayor cuidado ni mayor atención. Lo cierto es que en un momento dado yo tenía una actividad física como si, o sea, mi actividad física era la que yo quería tener, no me impedía nada, simplemente viajaba mucho en esa época y lo único que me molestaba es que no me cabía el culo en las sillas del avión, siempre era como muy incómodo, ¿no? Y mi movilidad era óptima, o sea, quiere decir que no me arrastraba nada. Lo único que tenía que tener en cuenta, si me sentaba en una silla en alguna cafetería, me solía apoyar en los apoyabrazos de la silla para levantarme, pero no porque no pudieran las rodillas, sino porque la silla se me quedaba pegada en el culo, ¿vale? Eso era mi forma de trabajar. Entonces, en un momento dado, trabajando con un equipo nuevo, una persona que había estado en Estados Unidos y de pronto me dijo, pero eres súper joven, ¿por qué no conoces alguna dieta? O sea, ya en ese punto pesaba casi 140 kilos, no, 120 kilos. La cosa es esta, me habla de una tal dieta de las grasas, me la explica y yo comienzo a hacerla, ¿no? Entonces era lo que ahora se conoce como una dieta cetogénica, la sucia, o sea que puedes comer cualquier cosa, solamente te fijas en que tenga su alto contenido en grasa y quita los hidratos de carbono, prácticamente, ¿no? La idea es que de pronto durante un periodo de tiempo, no sé si fueron, no llegó a un mes, no recuerdo el tiempo, bajé bastante de peso y me di cuenta que tenía cierto control. Pero no sabía mucho, no había mucha información, yo estaba cambiando de empresa, fue como una especie de rollo y volví a dejar atrás toda la parte física, no me interesaba porque no conocía nada, no tenía autoridad sobre eso, entre comillas. Entonces,
Lo dejé y total, ya daba lo mismo. O sea, de pronto empiezo a ver que si quería bajar de peso al peso ideal que podría tener, tengo 1,74 de estatura, con lo cual si seguimos esas tablas, pues a partir de 1,75 hacia abajo ya es súper normal, ¿no? O sea, hasta 1,65 son los que marcan las tablas, pero bueno. La cosa es que pesando 120 kilos, llegar a 75 con lo que yo sabía, la información que yo tenía de dietas, que son todas de restricción calórica y de morirte de la pena, porque en su día lo que sabíamos de bajar de peso era morirte de pena. Y entonces de pronto, para bajar de 120 kilos a los 75 era, imagínate, a 1 kilo al mes, eran un montón de meses y digamos que la paciencia no era mi punto fuerte. Más así, y es una reflexión que hago ahora, había tiempo y podía haber buscado más información, pero en ese momento no era lo que me interesara. Y con el esfuerzo que tenía que hacer para perder 1 kilo era como imposible. Entonces, la verdad es que no comía demasiado, pero evidentemente no sabía de dónde venía y ahora sí lo sé. Lo cierto es que subiendo, en un momento dado me sitúo en 140 kilos. En ese momento una amiga de casa, médico, me comenta que había una intervención de reducción de estómago súper segura y que no implicaba más que una operación por la laparoscopia, un sellado de estómago, no sellado, sino una reducción de estómago, o sea, no había ninguna otra, no se movía nada más, o sea, los intestinos quedaban intactos, simplemente esta reducción imposibilitaba que uno comiera más, con lo cual al tiempo pues terminabas perdiendo peso. Y entonces, pues mira, ya que estábamos, hablé con el médico, hicimos las pruebas y en un momento dado nada, dijo que sí, y un viernes entré en el quirófano y el fin de semana me quedé en el hospital porque el lunes salía. Y fue todo muy bien y con la misma actividad que tenía antes, lo único que pasaba es que podía comer de todo, pero muchísimo menos, ¿no? E hice caso, simplemente creo que en todo lo normal es que con aquella operación la gente solía pasarse, porque uno empieza a comer, no se da cuenta de la capacidad hasta que ya te pasas y entonces pues ahí llegaba el momento del vómito, ¿no? Y creo que me pasó una sola vez a los 2 años, una cosa así. Lo cierto es que eso fue el día 1 de junio y el mismo año, en octubre, pesaba casi 75 kilos, o sea, fui de 140 a casi 75 en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en 5 meses menos. Y fue muy curioso porque de pronto en esa época de octubre siempre había inauguraciones de exposiciones y algún estreno de cortos y una vida social. O sea, yo lo que hice fue salir de la vida pública, entre comillas, durante todo ese verano. Empecé a caminar un poco más y de lo que caminaba siempre he caminado, me gusta. Y cuando empezó la temporada de estrenos y de inauguraciones, aparecía por allí y nadie me reconocía. O sea, era la mujer invisible. Era muy divertido porque de pronto me pasaba por delante de gente y de todo, había muchísima gente que me conocía. Una sola persona me miró a los ojos, me saludó como si no pasara nada, o sea, como si no hubiera habido ningún cambio, ¿no? Y es un niño muy lindo al que le tengo muchísimo cariño. Pero bueno, fue una época muy guay porque de pronto empecé a descubrirme, a mirarme en los espejos, o sea, no me reconocía en los espejos de las tiendas, de pronto me cruzaba con un reflejo y me daba como susto hasta que me daba cuenta que era yo, o sea, un cambio en mi cerebro todavía no admitía la nueva imagen, ¿no? Porque yo además en el espejo siempre me he mirado a los ojos, no me he mirado el cuerpo entero, máximo porque en mi casa antigua solamente tenía el espejo del baño, no tenía ni uno solo. Cuando me vestía o cuando me cubría, porque esa era otra historia, yo no hacía, me cubría, no tenía una necesidad de vestirme ni de elegir la ropa, primero porque no había grandes cosas donde elegir para esa talla y segundo porque no era algo que me interesara, o sea, me ponía unos vaqueros y una camiseta y salía, ¿no? Entonces, bueno, empieza la historia, empiezo a ir así, yo qué sé, comprar ropa y poderte poner alguna cosa.
que no es una actividad que a mí me gusta especialmente, pero bueno, hay que hacerlo. Entonces no me descubría en los espejos. La cosa es que fue pasando el tiempo y mi punto más bajo fueron, creo que llegué a ver la pesa unos 72 kilos, una cosa así, más o menos. La cosa es que dejé de pesarme y dejé de seguir con mi vida. Y seguí con mi vida, evidentemente, con la misma vida que tenía antes. Y esta vida que tenía antes, ya no comía lo que comía antes, seguía haciendo la misma cantidad de ejercicio, pero poco a poco, de pronto me doy cuenta, porque empecé a hacerme retratos y ver mi transformación, y era como un juguete nuevo, tenía un cuerpo nuevo. Entonces, en un punto determinado, me estoy haciendo unas fotografías con la cámara y estoy metiendo y me pongo una camisa que tenía, una camisa negra que tenía de lino, que me quedaba bien, me quedaba súper holgada, y de pronto no me la puedo cerrar. Y me resultó súper extraño. Voy a pesarme y pesaba 100 kilos nuevamente, o sea que había desescalado y vuelto a escalar. Entonces en ese verano de pronto me doy cuenta que no podía hacer, o sea, fue el verano del 2014, que no podía hacer, o sea, no era la operación lo que había hecho, o sea, bajé de peso, pero de pronto volví a subir de peso y no estaba comiendo más de la cuenta, o sea, seguía comiendo bastante poco. Entonces, nada, tenía que poner remedio y empecé a investigar y de pronto me encontré en una página de noticias que sigo, un artículo que se llamaba, o que se llama, porque se puede encontrar todavía en la página de Fitness Revolucionario, convierte tu cuerpo en una máquina de quemar grasa. Y dije yo, ¿qué? Perdona, ¿esto cómo es? Y entonces empecé a leer y hablaba de la dieta cetogénica, que seguramente muchos conoceréis, si no te recomiendo que la busques. Luego había un segundo artículo y luego me pasé todo el mes de junio y de julio de ese verano investigando sobre qué era eso, cómo funciona el cuerpo, cómo es la alimentación, cuáles son los pros, los contras, los detractores, los opositores, los favorables, y no había mucha información todavía, pero era como algo súper interesante. Y allá donde hay algo interesante que se sale de la norma y que puede de alguna forma acortar el tiempo de lo que yo quiero, porque no tengo muchísima paciencia, dije, voy a por ello. Entonces estudié durante esos 2 meses todo lo que pude, y el día 1 de agosto empecé con esa dieta con 100 kilos y el 1 de octubre pesaba menos de 80 kilos. ¿Okay? Dejé ir 20 kilos con esa dieta maravillosa, comiendo rico, sin pensar, sin pesar, sin medir, y descubrí también la posibilidad de hacer ayuno intermitente, me metí con el ayuno también, o sea, hacía ayuno intermitente, dieta cetogénica, y la verdad es que la combinación de los dos es una maravilla. Aún todavía no había hecho nunca ayunos completos de varios días, que luego fue algo que a partir de ese momento empecé a indagar y a averiguar y a interesarme por el mundo de la alimentación, de la salud, de lo que llaman biohacking, o sea, de esas pequeñas cosas que pueden intervenir en la mejora de la fisiología y por ende de la psicología y de todo el estado emocional. Entonces, de pronto cuando pongo en orden mi cuerpo y pongo en orden la microbiota, gran desconocida, porque no sabía ni lo que era, y la microbiota es esta comunidad de seres que viven en el intestino y que son los que gobiernan nuestros pensamientos y nuestro estado de ánimo, ¿no? Siempre se dice que uno toma las decisiones con la panza, pues está ahí. La cosa es que unos meses más tarde me estalla, un par de meses ya me estalla todo lo que realmente estaba por detrás de la subida de peso, que era un desajuste emocional muy grande. Venía desde la infancia con un abuso cuando era muy pequeña, abuso infantil, y probablemente, que no me quiero extender mucho ahí, degeneró en esta historia de no saber por qué uno empieza. Siempre los componentes que hay detrás de un sobrepeso tan exagerado son otros sitios, o sea, no está en lo que come, sino en otros sitios, ¿vale? Que eso será cuestión de hablarlo en otro momento. La cosa es que hice todo mi proceso emocional, con el que seguimos un poco trabajando y aprendiendo, y seguí investigando sobre
cómo funciona la alimentación, cómo funciona el ejercicio físico, cómo funcionan las endorfinas, cómo funcionan todos los químicos y el sistema, cómo se arma, cómo funcionan las palabras, los pensamientos, y cómo ese engranaje de esas pequeñas cosas es lo que termina gobernando y que se puede articular de una forma casi científica o matemática para tener una mejora de un físico y de una parte emocional que se prolongue en el tiempo, porque a estas horas, por ejemplo, no es el sistema de alimentación. Yo en estos años he probado diferentes sistemas, más cerrados, menos cerrados, de más estrictos, menos estrictos. He hecho ayuno intermitente normalmente de 16 horas, el que suelo llevar, pero también más prolongados. Probé uno de 3, de 5 días, ayuno profundo de 10 días. Profundo me refiero a solo agua. Yo introduzco también un poco de caldo de huesos y cuando me siento así un poco como más débil, pero es como probar y cómo funciona el cuerpo, y de pronto se ha convertido en mi fuente de investigación y de alegrías, por decirlo de alguna forma, porque funciona y pruebo e investigo, y cuando oigo algo lo pongo en funcionamiento y de pronto me gusta o no me gusta, y lo que pasa es que no me engancho en el tiempo durante mucho rato, porque si una cosa no me funciona en poco tiempo, pues lo voy quitando porque no debe funcionar bien, ¿no? O sea, no ando haciendo lo mismo durante años, simplemente pruebo, y si no tengo un resultado rápido, por lo menos he pasado por ahí, ¿no? Y tengo mi propia experiencia, y lo que leo lo implemento, me sirve, lo uso, no me sirve, lo dejo ir, pero por lo menos no copio y no desecho las cosas sin haberlas usado en principio. Entonces, en estos días, de pronto me doy cuenta que hay muchísimo desconocimiento todavía, o sea, a pesar de que la cantidad de información que hay disponible y de personas que están ofreciendo sus propias experiencias, médicos que se han salido un poco del sistema, porque ya sabemos que la pirámide de la alimentación de la Organización Terrible de la Salud no es la más adecuada para la salud de los humanos, pero eso es un tema que podemos discutir en otra ocasión, y mucho del sistema médico convencional sigue adherido a ese sistema piramidal de alimentos que no funciona para la salud del humano, ¿okay? No es la más recomendable. Pero bueno, cuando uno empieza a encontrar que hay médicos que un poco despiertan y empiezan a hacer su canal de investigación por ahí, comparten sus conocimientos, personas que se dedican al mundo del fitness, personas que se dedican al mundo de la psicología, coaches y demás, que están haciendo su propia aventura y ven cómo funciona, pues uno empieza a oír las voces que le sirven, ¿no? A mí no tomo medicinas, me encuentro bien, sana, tengo algunos crujidos en mis rodillas porque mis rodillas sufrieron muchísimo cuando tuve sobrepeso, y aún así porque nunca me paré por un dolor de rodilla. O sea, hubo una época que llevaba una rodillera porque prácticamente no podía caminar con mi rodilla izquierda, y con el paso del tiempo se me quitó el dolor y es la que mejor me funciona de las dos, ¿no? Entonces, pero siempre hay esos pequeños ajustes, pero no es algo que me impidan hacer nada, ¿no? Entonces, para hacer la historia corta, que ya es bastante larga, mi reflexión de este momento y para mí de su día, me doy cuenta que un poco el discurso de las personas y el mío propio, uno al final desarrolla una inteligencia que hace que no le deje salir del mundo en el que se ha metido. O sea, de pronto te parece que estás bien porque no tienes grandes dolores, te parece que como lo haces todo pues es fantástico y maravilloso, y sigues estofando sin darte cuenta que es una forma que tiene tu psique de avisarte que algo está mal, ¿no? O sea, no se tratan de 2 kilos de peso, no se tratan de 10 de una subida de verano, no se trata de ir escalando en un mundo en el que yo había llegado a un punto en el que, si no hubiera sido en principio por la operación, que me permitió acortar muchísimo esa bajada a un cuerpo de una talla normal, no lo hubiera hecho nunca. Pero lo que sí sé es que con el conocimiento que tengo ahora de nutrición y lo que se puede lograr con lo que se está experimentando y que se está probando, si sé esto en su momento, no me hubiera hecho nunca la operación, ¿vale?
no por nada, simplemente es que es una intervención ahí que no es necesaria usando los alimentos adecuados para los fines que uno quiere alcanzar. Y es un estado de salud bueno, funcional, óptimo, en el que no haya dolores y que el cuerpo te pueda llevar a todas partes sin sobrepeso, sin inflamación y sin dañarlo, ¿no? Entonces me doy cuenta ahora que en su día, y esto a lo mejor es doloroso, porque es reconocerlo, lo reconozco ahora, en su día cuando pesaba 140 kilos y de pronto pensé ya total, o sea, imagínate, eran como a 1 kilo por mes bajar desde 140 hasta 75 o 70, eran 70 meses y 70 meses son un montón de años de mal sufrir. Y mi pensamiento en algún momento fue que ya total eran demasiados meses de mal vivir, o de sacrificio o de esfuerzo. Y pensándolo ahora, esa falta de merecimiento que expresa esa idea, o sea, yo estaba tan detrás de mí, y creo que le pasa a mucha gente, que no me merecía el esfuerzo que requería estar bien. Yo no creía merecer lo que significaba esforzarme para estar más sana, más ágil, tener un cuerpo más sano. No me lo merecía y no me lo di. Lo hice como una carrera, ¿ok? Y me doy cuenta ahora que uno no puede estar dilatando, poniéndose en un sitio donde no se dé lo que se merezca. Y todos nos merecemos estar bien. Y si está de nuestra propia mano, no debemos dejarnos para después. Ahora que me pongo primero, y primero está lo mejor que me pueda dar, y si eso mejor que me puedo dar es estar 3 días sin comer porque mi organismo necesita limpiarse, lo hago. Si puedo introducir un tipo de alimentación, un sistema nuevo, quitar cosas que me hacen daño, lo hago. Porque hay una cosa que no nos damos cuenta, ¿no? Uno darse lo mejor no es darse más, sino entender que hay cosas que no nos sientan bien y no hace falta hacer nada, hace falta no hacer eso que hace daño. Es uno que se tiene que dar cuenta, ¿vale? Se tiene que dar cuenta de que las palabras, los pensamientos, las acciones tienen que ir dirigidas hacia estar bien, ¿vale? Una dieta ideal, perfecta, son buenos pensamientos, buenas palabras, buen movimiento y buenos alimentos. Y además en los buenos alimentos se incluyen lo que uno lee, lo que uno oye y lo que uno ingiere. Y hacer un sacrificio, dejar de hacer algo que te sienta mal, no se debería llamar sacrificio, sino deber. Dejar de hacer lo que me sienta mal es mi principal deber. Más allá de que no quiera situaciones de incomodidad, ¿vale? Porque la incomodidad también forma parte del aprendizaje. No quiero cojines acolchados, no quiero vivir en un mundo acolchado, quiero vivir en un mundo donde me deje, me ponga retos para poder crecer, ¿ok? Pero no crecer a lo ancho o en peso. Y entonces
ha sido interesante este viaje porque con la información adecuada se pueden hacer muchísimas cosas. Y esa información adecuada llega cuando empezamos a querer cambiar, a decir, dejar de ser un enterado y de dejar de decir, no, yo no puedo, ¿no? Yo no puedo porque es que yo he hecho todas las dietas del mundo y no puedo. Y di la verdad, o sea, uno lo primero que tiene que hacer es aprender a decirse la verdad y es no quiero, ¿vale? No quiero por un montón de razones, entonces ese no quiero lo podemos ir a mirar, pero yo no puedo, no conozco ningún caso que no pueda hacerlo si quiere. La otra cosa es que quiera. Y en el caso de que quiera, ¿no? Quiera de verdad, cambiar el no puedo por un no lo sé. Ser un enterado no te lleva a ninguna parte. Ser un enterado te deja en el mismo sitio. Reconocer que uno no sabe es el primer paso para aprender. Así que lo voy a dejar hasta aquí por hoy. Si quieres cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, si quieres compartir esto porque te parece que es interesante para alguien, y si quieres más información o algo que necesites saber, o si te ha despertado la curiosidad, o si te ha inspirado para hacer algún tipo de movimiento o cambio en tu vida, me encantaría saberlo, conocerlo. Así que nada, te mando un beso muy fuerte. Ay, qué bonito es todo.